Hola, mi nombre es Álvaro Giraldo y hoy vamos a hablar de angiografía en imágenes médicas. Mis compañeros son Eric Cabrera y Brian Saavedra. Los sistemas de angiografía están diseñados para realizar procedimientos de intervención vascular y de diagnóstico que permiten obtener imágenes en tiempo real de flujo sanguíneo y actividad en órganos vasculares. Esto en últimas nos ayuda a determinar si existe enfermedad, estrechamiento, agrandamiento u obstrucción en los vasos sanguíneos de distintos tejidos. Cabe resaltar en los conceptos que, antes de que existiera la angiografía digital, las exploraciones se realizaban sobre las placas convencionales de rayos X. De esta manera se puede decir que existen dos tipos de angiografía convencional y angiografía digital. La angiografía analógica o convencional se considera por muchos años el estándar de oro para el diagnóstico de los vasos sanguíneos. Se la puede imaginar como unos rayos X de los vasos sanguíneos. Este requiere una incisión, normalmente en la arteria femoral cerca de la ingle, con anestesia local. Después de hacer este procedimiento, se introduce una sonda en la arteria y se dirige en la zona de análisis. En el caso de producir imágenes del cerebro, es necesario guiar el catéter por el torso y el cuello hasta llegar a la cabeza. Después de colocarse, se inyecta material de contraste y se graba en el área afectada. Las tomas se guardan con la perspectiva de proximidad, es decir, muy cerca del área afectada. Los elementos que conforman el angiógrafo convencional son un generador, tubo de rayos X, intensificador de imagen, mesa de cateterismo, cambiador de placas, jeringa automática para inyección de medio de contraste. Por otro lado, la angiografía por sustracción digital ya no emplea la imagen radiográfica directa en película, sino procesadas por computadores y desplegadas en monitores. Estos sistemas digitales de angiografía consisten en un generador de rayos X, un tubo de rayos X, un intensificador de rayos X, detector de panel plano, un sistema de televisión, mesa para paciente, monitores y un sistema de registro de imágenes. Como se puede observar en la imagen, la configuración del angiógrafo es en C, en el cual un extremo contiene el tubo de rayos X y el otro el intensificador de la imagen con la rejilla radiográfica. Este arco en C se mueve en dos direcciones, antero-posterior y cráneo-caudal, es decir, que está en sentido descendente respecto al cuerpo. Y finalmente el paciente se recuesta en una mesa en la parte abierta del mismo. A continuación se puede observar el diagrama de flujo del funcionamiento del equipo de angiografía. Primeramente se introduce una sonda para inyectar el medio de contraste, en este caso yodo, mediante un cable guía que conduce el catéter a través de la arteria femoral, braquial o por la vena yugular hacia el área de interés. El siguiente paso es que el generador modifica el voltaje y la corriente necesarios para el tubo de rayos X. Este tubo contiene un cátodo y un ánodo. Cuando la corriente suministrada por el generador fluye hacia el lado negativo, su filamento emite electrones. Estos electrones son acelerados hacia el ánodo y chocan en un blanco sobre el lado positivo hacia el punto focal, produciendo los rayos X y calor. La rejilla radiográfica filtra la radiación dispersa. Los rayos X que no viajan en el ángulo apropiado son absorbidos mientras que los directos pasan a través de esta rejilla produciendo la imagen. Los rayos X pasan a través del intensificador de imagen atravesando un cristal compuesto de yoduro de cesio, convirtiéndose en fotones visibles. Estos fotones chocan con el fotocátodo, este los absorbe y produce corriente. Esta corriente producida es intensificada por un alto voltaje enfocado en una serie de electrodos sobre un ánodo de fósforo. Esta luz visible es transmitida al sistema de cámara mediante un acoplamiento óptico. El siguiente paso depende del sistema de cámara que se encarga de la captación y la conversión de las imágenes. Este detector de panel plano está compuesto de silicón o de selenio amorfo y de un arreglo de fotodiodos para producir la imagen. De cada uno de los puntos del objeto sale información y se concentra en un punto donde se forma la imagen. Este arreglo de transistores lee la imagen y crea una señal electrónica la cual es digitalizada. Después se digitalizan las señales por medio de un convertidor analógico digital a frecuencia determinada. Una vez que la señal ha sido digitalizada es transferida a una unidad de memoria y las imágenes son almacenadas en un disco duro. Para finalmente, la señal digitalizada es convertida nuevamente a una señal de video gracias al convertidor digital analógico, por lo que la imagen es desplegada en pantalla. Estas imágenes generalmente se despliegan en un monitor CTR o en una pantalla LCD. La angiografía se utiliza para examinar vasos sanguíneos en distintas partes del cuerpo como el cerebro, el cuello, el corazón, riñones, hígado
y de otros órganos vascularizados. Se utiliza para identificar aneurismas en la aorta, en otras arterias y en el cerebro, detectar placas ateroscleróticas, para evaluar el flujo sanguíneo para un trasplante, por ejemplo, de riñón, o para evaluar el flujo sanguíneo antes del posicionamiento de un stent. Es una técnica que ayuda a guiar cirujanos en intervenciones para reparar vasos sanguíneos, implantar stents o evaluar stents ya implantados. También permite evaluar arterias que alimentan un tumor previa a una intervención quirúrgica. Permite también detectar émbolos en las arterias pulmonares y detectar y evaluar la severidad de la enfermedad arterial coronaria. A diferencia de la angiografía convencional, las técnicas de angiografía no invasiva no requieren el uso de un catéter para la visualización de los vasos. Estos pueden o no depender de la inyección de medios de contraste de manera intravenosa en el brazo. Algunos de los beneficios es que no requieren anestesia, son procedimientos más rápidos, pueden ser más económicos y son ambulatorios. La angiotomografía es una técnica de angiografía no invasiva que utiliza una inyección de medio de contraste por medio intravenoso y un tomógrafo para diagnosticar y evaluar enfermedad de los vasos sanguíneos. La técnica produce imágenes detalladas de los vasos sanguíneos y tejidos de distintas partes del cuerpo. Esta técnica es capaz de proporcionar aún más detalles anatómicos que los otros tipos de exámenes de angiografía como la convencional y la de resonancia magnética. La angiografía por resonancia magnética es otra técnica de angiografía no invasiva que no utiliza radiación ionizante, sino que utiliza un equipo de resonancia magnética. Sin embargo, esta técnica no es capaz de capturar imágenes de depósitos de calcio dentro de los vasos sanguíneos, por lo tanto no es bueno para detectar enfermedades arterioscleróticas y tiene dificultades para evaluar pequeños vasos y crear imágenes separadas de arterias y venas. Para mostrar un ejemplo de la aplicación del procesamiento de imágenes médicas, a continuación se va a hablar sobre la detección automática de microneurismas en angiografías de retina. Partimos de la definición de retinopatía diabética, la cual consiste en una complicación de la diabetes que constituye la mayor causa de pérdida de visión en personas. Con el fin de evitar la anterior complicación, se realiza un diagnóstico temprano de sus síntomas iniciales. Dichos síntomas se pueden visualizar mediante angiogramas fluorescénicos y aparecen en forma de microneurismas, que son pequeñas dilataciones de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. De este modo, el número de microneurismas es un indicador del grado de progresión de la enfermedad. La detección de microneurismas consta de dos etapas, una etapa de preprocesamiento y otra etapa de segmentación de los microneurismas. La etapa de preprocesamiento se encuentra precedida de una delimitación del área de visión central de la imagen original. El objetivo de esta etapa es la reducción de las variaciones de intensidad que caracterizan las imágenes de retina humana. Para esto se lleva a cabo, en primer lugar, una normalización de la intensidad de fondo mediante la sustracción píxel a píxel entre la imagen original y la imagen filtrada con un filtro de media de una máscara de tamaño 31 x 31, que es correspondiente a imágenes de tamaño grande 1024 x 1024. Seguido a esto se realiza un escalado de intensidad donde se expande el histograma todo lo posible, puesto que el resultado de la sustracción es una imagen con un rango dinámico muy reducido. Posteriormente, debido a que los microneurismas tienen características similares a otras estructuras de la retina, es importante facilitar su discriminación. Por lo tanto, se usa un filtro morfológico que implementa una transformación bilinear dot-hub que permite la reducción significativa en la detección de estructuras lineales, tales como los vasos retinianos, y se conservan solamente los microneurismas. Igualmente se lleva a cabo un filtro gaussiano de máscara de tamaño 11 x 11 y desviación estándar de 1, el cual es apropiado para realzar las áreas de la imagen con un alto grado de circularidad, tales como los microneurismas, al tiempo que se reduce el ruido en la imagen. La etapa de segmentación de microneurismas parte de la localización de estructuras similares a los microneurismas y estimación de sus puntos centrales. Para esto se localizan los máximos locales de intensidad de la imagen.
Sin embargo, solo aquellos puntos con intensidades mayores a un umbral determinado serán considerados semillas para la siguiente etapa. El valor de umbral depende de la imagen y es calculado como la suma del promedio y la desviación estándar de los puntos máximos detectados. Posteriormente, cada uno de los centros de los puntos detectados es usado como semilla en un proceso de crecimiento de regiones, con el objetivo de establecer límites para los elementos que posteriormente validen los microorganismos. En el proceso de crecimiento de regiones, la adición de puntos vecinos está sujeta a condiciones restrictivas que incluyen sus valores de intensidad y una relación estrecha de conectividad. Con el fin de evitar la detección de objetos lineales, solo aquellos puntos que tienen en su vecindad al menos 2 puntos agregados previamente son considerados como parte del segmento en crecimiento. Como resultado, se contempla el solapamiento de microneurismos validados, para lo cual se compara la distancia entre las semillas para decidir a efectos de recuento si nos encontramos ante uno o más microneurismos. Las limitaciones de las técnicas de angiografía están más que todo ligadas a los efectos adversos que pueden tener en los pacientes. La angiografía convencional, por el uso de su catéter, es un método invasivo y por lo tanto conlleva distintos riesgos. Pueden ocurrir reacciones adversas tanto a la anestesia como al medio de contraste. En algunos casos, el medio de contraste puede inducir nefropatía, que en últimas puede llevar a la falla renal. También pueden ocurrir daños a los vasos sanguíneos y los tejidos al manipular el catéter, y también se pueden causar embolias cuando se desprenden cristales de colesterol durante el procedimiento. Además, un buen diagnóstico requiere distintas vistas de la misma estructura, pero algunas vistas son imposibles de obtener. Muchas gracias por su atención.